Pues aquí estamos de nuevo con un gran protagonista, uno de los grandes jugadores del golf español en los últimos años, que nos ha dado muchas alegrías y que seguro nos las va a seguir dando en un futuro muy cercano. Lo primero, que se solucione esto del coronavirus para que así pueda hacer lo que ha hecho siempre, coger las maletas, llenarla y empezar a viajar por todos los campos del mundo, ¿eh? Antes saludamos a Javi Jiménez, que está con nosotros como siempre. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Oye, pues ahora que lo dices, no sé si esto del circuito europeo, tanto pensárselo, es para aguantar a este personaje en el dique seco y que no retome el camino, pero bueno, que todos andarás, ¿eh? No, la verdad es que, como decíamos, nos ha dado muchas victorias importantes y muchas alegrías, ¿no? Y yo creo que ha sido referencia, y lo sigue siendo, del golf español. Y ahora, como todos los jugadores profesionales del European Tour, pues viendo los acontecimientos, viendo lo que está pasando y bueno, me imagino que preocupado. Ahora nos lo va a decir, nos vamos a ir hasta el sur de España. Ahí está uno de los grandes, Álvaro Quirós. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿y vosotros? Bueno, pues aquí estamos. Lo primero, ¿cómo estás tú, no? Que es lo que siempre le preguntamos a todos nuestros invitados. A ver, por suerte y lo más importante, con salud. O sea, obviamente no he caído enfermo, ni nadie de mi familia más cercana. La verdad que amistades cercanas tampoco, o sea que por el momento, pues bien. ¿Y cómo llevas este mes y pico ya? Que me imagino que, como todos, encerradico en casa, ¿no? Y tú, además, con dos niños pequeños, ¿no? No hay que decir mucho más a esto. Yo quiero ser honesto y no duro, es decir, porque como me ponga a rajar me van a criticar, pero la verdad es que el hecho de no haber estado acostumbrado a pasar mucho tiempo, a excepción de las pretemporadas en casa, y que ahora ya no sea una falta de torneo, sino es una coartada de libertad absoluta, porque sales a comprar al supermercado y poco más. No es fácil, y como tú bien has dicho, especialmente con dos enanos como los míos, llenos de energía y vitalidad, culos inquietos, que no sé a quién habrán salido tampoco, pero bueno, de todo se sale y ojalá todo lo malo de la vida sea esto. Bueno, no te preocupes, que tiempo tendrás para echar de menos estos meses. Es verdad que se hace muy duro, es verdad que cuando una persona como tú, acostumbrada a viajar, a pasar muchas horas fuera de casa, ¿no? Porque en definitiva las horas de entrenamiento son horas al aire libre, horas en las que, bueno, pues las cuatro paredes no las ves salvo el ratito que te vas al club a comer. ¿Cómo lo estás llevando mentalmente, Álvaro? A ver, es un mix de sensaciones, porque al final, obviamente, yo soy persona y ahí está la faceta más personal mía. Es decir, yo ahora estoy lidiando con mi vida de pareja, con esa vida de pareja que en teoría un golfista no tiene que tener hasta que se retire. Es decir, pasar tanto tiempo con mi mujer no es normal para mí. Estamos diciendo constantemente que si pasamos esta cuarentena y no nos divorciamos, yo creo que va a ser jodido que nos vuelvan a separar, es decir, que nos pueda alguien separar. Partiendo de esa base, a esa tengo que sumarle la profesional. Y es verdad que había hecho una pretemporada larga. Los primeros 5 torneos que he jugado, que han sido los únicos que he jugado, no han sido buenos. Aparte, no han sido buenos tampoco ni a nivel de sensaciones. Y eso me ha hecho meterme en esta cuarentena todavía aún más, si cabe, con incertidumbres a nivel profesional. Pero, como se dice, no todo dura para siempre. O sea que en ese sentido tengo la esperanza de que cuando podamos reanudar la actividad deportiva, pues darle la vuelta al marcador, ¿no? Sí, porque tú siempre has sido un jugador muy de sensaciones, ¿no? Cuando tenías esas buenas sensaciones, has sido imparable, ¿no? Yo creo que la base de mi declive o de mi mal juego radica en un cambio de esencia. Es decir, yo en el 2011, a final de 2011, cuando termino ganando la Race to Dubai, el último torneo del año, la final de la Race to Dubai, decido que mi próximo paso a dar para ser mejor es cambiar técnicamente, y a raíz de ahí cambia mi manera más intrínseca de ver el golf. Es decir, en vez de ser un juego en el que yo me divertía simplemente jugando, empiezo a medirlo con cuadrícula,
partiendo desde la técnica, es decir, qué es lo que tengo que mejorar y centrándome todos los días de práctica en qué era lo que tenía que mejorar, o sea, qué hacía mal para mejorarlo. Y ahí se produce una espiral muy negativa, porque empiezo a creer que el golf son matemáticas, empiezo a creer que hay que tenerlo todo bajo estricto control para ser mejor y jugar mejor. Y ahí es donde claramente me equivoco. Obviamente puedo decir esto hoy día, de lo cual me congratulo, pero son muchos años en los que he salido del panorama al que yo estaba acostumbrado a jugar de manera natural y fácil. Entonces eso deja un pozo a nivel psicológico. Pero bueno, sigo trabajando y sí que es verdad que voy acercándome día a día, y probablemente esto haya sido consecuencia de la cuarentena y mi trabajo psicológico también, pero a estar agradecido con tener la oportunidad de dar la vuelta al marcador. En vez de estar más bien jodido, valga la redundancia, con el hecho de no poder darle la vuelta al marcador. Oye, Álvaro, claro, quizá con la perspectiva del paso del tiempo y a medida que nos hacemos mayores es más complicado regresar a aquello, ¿no? Pero es verdad que yo recuerdo ese Álvaro Quirós que tú decías, con ese punto de inconsciencia, ese Álvaro Quirós que ya iba a la bola pensando la jugada, y luego a un Álvaro Quirós que hasta que no se ponía a la bola no pensaba la jugada, y es verdad que ahí hubo un antes y un después. Pero ¿tú no crees que puedes reconducir esa situación? Sí, sí. A ver, lo bueno que tiene este deporte es que nos da un mulligan. Es decir, no es como otros deportes en los que el físico te va lastrando tanto hasta que acaba con tu carrera. Es decir, por decir algo, un tenista terminará siendo lo suficientemente lento como para que los demás lo adelanten. Un atleta claramente será adelantado porque perderá velocidad. Pero un golfista, y yo hablo especialmente de mi caso, yo no he perdido capacidades físicas. Es más, estoy bastante más fuerte, entre comillas, que en mi época más temprana. Tengo 37 años, pero a excepción pues, de mis 2 operaciones de muñeca, que no me, aparentemente o conscientemente, no me han lastrado, no tengo ningún impedimento físico. O sea, lo que sí que es verdad, y es lo más difícil, esa es la verdad, es volver a tener, como tú bien has descrito antes, ese punto de inconsciencia, que yo no creo que sea inconsciencia y que tampoco haya que volver a ese punto. Las personas vamos evolucionando, vamos cambiando, y lo que sí que es verdad es que perdemos la atención. En lo que yo me centraba antes, claramente, como tú bien has dicho, no era lo que yo me he estado centrando hasta ahora. Entonces lo que hay que ser capaz es de volver a enfocar la energía en lo que uno quiere o lo que uno necesita para ser primero, más feliz jugando al golf, porque yo he perdido esa felicidad, y segundo, esa naturalidad. Ahora, aquí los tenéis. Aquí los tenéis. Venga, fuera. Fuera. Álvaro, la verdad es que es una alegría, ¿no? Y no pasa nada, no hay ningún problema. Es verdad que ese carrusel en el que tú estabas, yo me acuerdo liderando el Masters, ganando aquel Open de España en Sevilla, tantos torneos, el Atleti. Hola, ¿cómo estás? Di adiós. Di hola y adiós. Hola, adiós. Venga. Hola, tira. adiós. Tira. Estar en ese carrusel, decía, a ti te gustaba, ¿no? Es una sensación fantástica, ¿no? Es una velocidad que dices, joder, pisa más el acelerador, ¿no? Claro, es que en realidad, si te pones a pensarlo fríamente, a mí lo que me divertía, y probablemente esa era mi parte de crítica también, es decir, yo no era un jugador consistente. ¿Por qué? No era consistente porque mis semanas buenas se contaban por victorias, pero mis semanas malas fallaba cortes. Pero es que en realidad lo que movía a Álvaro Quirós era esa diversión que era el estar ahí para ganar torneos por mis objetivos. El problema es cuando yo empiezo a enfocar a nivel competitivo, hacerlo muy bien y todo bajo control para ganar consistencia y ser mejor. He perdido la atención. Mi focus se fue. Ya no estoy compitiendo. Ahora estoy jugando al golf de calle prácticas. Es decir, y esa fue mi tumba. Y yo creo que ahí es donde radica la falta de éxito por parte de grandes swings. Porque se equivocan o nos habituamos a pensar mal desde una etapa muy temprana.
Es verdad. No es fácil, ¿no? De todas maneras, esto, como dices tú, va muy rápido y en cuanto levantas un poquito el pie del acelerador pasan, pero lo que es verdad y es lo que decías tú, que se puede recuperar y que tú tienes al final una oportunidad cada semana, ¿no, Álvaro? En realidad, a nivel deportivo sí es una oportunidad cada semana, pero esa es la consecuencia de hacer las cosas bien intrínsecamente, de manera interior. No es el resultado no es consecuentemente un ejemplo de lo bien o de lo mal que lo estás haciendo siempre. Como norma sí, pero eventualmente semana tras semana no. Yo siempre hago la misma reflexión. A ver, si alguien hubiera tenido la brillante idea de lograr convencer a Jim Furyk que tendría que haber cambiado su técnica para ser mejor, no hubiéramos perdido a una maravilla de este deporte. Me extiendo a un punto extremo. A eso es a lo que me refiero yo. La habilidad que tuvo sin duda Jim Furyk es que él, a su manera, era competitivo y jugó al golf. Nunca dejó que las ideas de fuera o su propia percepción de sí mismo lo llevaran a malinterpretar que este deporte no es un deporte de perfección, sino es un deporte que uno hay que jugar con las armas que tiene. Bueno, pues ya tenemos claro el camino que tienes que seguir, lo tienes meridianamente claro. Vamos a ver cuál es ese camino, ¿no? Porque las cosas no parece que estén claras, al menos en un futuro inmediato, Álvaro. Por las noticias que nos llegan del circuito europeo, todos son globos sonda, esas cuarentenas previa a los torneos en Reino Unido, 3 torneos en 2 semanas, bueno, una serie de circunstancias que no sabemos muy bien si van a llegar a buen puerto o son simplemente, como a mí me parece, globos sonda. No sé qué noticias te llegan a ti y sobre todo qué sensaciones te dejan. Vamos a ver, por partes, como diría Jack el Destripador, ¿no? A ver, yo soy de los que parte de la base de una situación que es clara, y es que la incertidumbre es infinita, pero en cualquier parcela en este momento de la vida. O sea, nadie puede dar por hecho absolutamente nada, pero nosotros tenemos 2 inconvenientes muy grandes. Uno es que el Tour Europeo lo juegan más de 25, no sé, 25, 30 nacionalidades diferentes. Y ese es un hándicap. O sea, igual que a nivel de marketing en otro momento se pudo llegar a vender, ahora es un hándicap. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a nivel profesional, llegará un momento seguro en que a lo mejor un gran porcentaje del Tour podrá iniciar la actividad de competir en el circuito europeo y otro pequeño porcentaje no, porque no todos los países estamos saliendo a la vez de la pandemia. Entonces, ¿por qué o bajo qué prisma vas a poder dejar competir a jugadores y a otros no cuando los dos han ganado su mismo derecho? Ese es uno de los hándicaps. Y otro, que es el más importante desde mi punto de vista, es que independientemente de donde vayamos, a nivel gubernamental, lo estamos viendo. De hecho, Donald Trump, oye, que sin que sirva de ejemplo casi para nada, ya ha dicho que no va a aceptar inmigración. En la Unión Europea, obviamente, va a ser más difícil porque al final somos Unión Europea y tal, pero estoy convencido que los países van a blindarse contra el posible rebrote. Entonces eso va en contra claramente otra vez, dependiendo de qué nacionalidad tenga, de poder entrar a jugar torneos. Eso es obviando, esa es la parte profesional. La parte de marketing, la de negocio, es que el Tour se morirá si no empezamos. Y si se muere, esto es como están hablando ahora y sé que suena duro, pero si no empezamos a movernos a nivel económico, probablemente terminará siendo peor los efectos de la economía que de la pandemia. Fíjate lo fuerte que es esto. Afirmar esto es muy fuerte, pero es que claramente hay muchos especialistas a nivel económico, incluso a nivel de medicina, que ya están diciendo esto. O sea que nosotros no vamos a estar exentos de esa problemática. Estás viendo un poco, siguiendo la actualidad, ¿te parece que el circuito americano está haciendo las cosas un poquito mejor o simplemente tienen más músculo económico o mejor infraestructura que el europeo? Parece que van avanzando un poquito más, se atreven a dar fechas, incluso a decir que se puede jugar sin público. Se habla estos días de una Ryder sin asistentes, sin fans, sin público, ¿no? Parece inimaginable, pero mejor eso que no se juegue, ¿no? A ver, partiendo de la base
con todos mis respetos, y que esto no se saque de contexto, que la Ryder a nivel profesional atañe a 24 jugadores. No son nada. Porcentualmente hablando, no son absolutamente nada. Aunque sean los 24 mejores jugadores del mundo. No son absolutamente nada. El negocio no se mueve con 24, se mueve con todos. Como siempre he dicho, el circo tiene leones, pero también tiene monos. Es decir, el circo probablemente solo con los leones no funcionaría como circo. Entonces, partiendo de esa base, la Ryder Cup no es algo que yo tenga en las quinielas. Pero que el circuito americano reanude la actividad claramente tiene también que ver con que tienen un presidente que a las claras está más cerquita de mantener la economía que de cuidar al mínimo detalle la sanidad, aparentemente. Y esto, vuelvo a insistir, que es desde mi incultura o falta de conocimiento, es mi percepción de la situación. Y está en un solo país. O sea que a medida que el país vaya agilizándose, va a haber solo unas medidas a tener en cuenta. En Europa somos 15 países completamente diferentes. Bueno, ahora que te veo tan reflexivo, que me está gustando mucho verte así de reflexivo, casi te voy a dejar en casa una temporadita más para poderte llamar más veces. No, oye, en serio, fíjate, una de las cosas que además a ti te atañe muy de cerca, porque tú, lógicamente, eres de Cádiz, de una zona, bueno, pues de eso que te hemos dado en llamar la costa del golf, ¿no? Y que has vivido tan de cerca lo que significa el golf para el turismo. Ahora estamos con esta pelea de abrir los campos, ¿no? Hay mucha prisa, mucha urgencia, la gente tiene ansiedad por salir a jugar. Yo creo que hay que tener un poquito de calma, hay que tener paciencia y hay que saber dónde nos encontramos. ¿Qué te parece a ti? Porque, claro, en tu casa va a dejar esto mucho perjuicio económico. A ver, a ver, vamos a hacerlo bien. Claramente hay muchos puestos de trabajo que dependen de que se abra antes o después, ¿no? Eso está más claro que el agua. Pero lo que está claro es que la salud tiene que estar por delante de esa situación. Habiendo dicho esto, entiendo que el gobierno que lidera este país, supongo que tendrá en cuenta todo este tipo de condicionantes. O sea, yo siempre he dicho que nosotros no podemos ser los más listos del patio. Supongo que los más listos del patio estarán gobernando el país. Entonces, si no están dando luz verde a un deporte como el golf, tiene que ser porque hay algo que nosotros no vemos. Independientemente de que, como he leído, en Alemania están abriendo, donde no hay que pasar por el Caddy Master, donde no hay que tocar absolutamente nada. Bueno, es que ellos son alemanes, nosotros somos españoles, tenemos una cultura que a lo mejor no es la misma. Bueno, a lo mejor no, claramente no es la misma. Luego digo yo que el gobierno, que es quien toma esas medidas, estarán teniendo en cuenta todos esos pros y esos contras. Y si siguen pensando que no es beneficioso, tendrán un razonamiento detrás de esa decisión. Te voy a preguntar yo, porque Guille te quería preguntar, pero tiene el micrófono cerrado. Ahora que hablas de alemanes, estaba pensando yo en tu amigo Martin Keimer. ¿Tienes contacto con otra gente del Tour que te están contando? Sí, a ver, a Martin lo llamé hace 3 días. Hace 3 días estuvimos hablando 1 hora y pico, 1 hora y cuarto por FaceTime, ahí con la camarita bien puesta, y me lo encontré en el patio de su casa haciendo un muro, o sea, con el padre, ahí a pico y pala. Es difícil de creer, pero ahí estaba el tío. También es verdad que estaba hincando el lomo, era el padre, ¿eh? O sea, él me lo reconoció. Pero sí, a ver, Martin estaba en la misma tesitura en la que estamos la mayoría de los jugadores. La incertidumbre es muy mala compañera. A ver, y vuelvo a insistir, entre comillas, Martin es un tío saneado, o sea, su nivel de vida no depende de lo que pueda ganar en medio año, en un año. Está más claro que el agua. Y aún así está preocupado. Imagínate del que realmente sí que es verdad que no tiene un futuro asegurado. Esto es una discusión que incluso hemos tenido en el comité de jugadores. Yo soy miembro del comité de jugadores, Gonzalo Fernández Castaño, Rafa Cabrera, Pablo. Somos 12 jugadores y tuvimos una reunión no hace mucho con el Tour en la que entró a relucir la posibilidad de ayudar a los jugadores del Challenge
financieramente hablando. Entonces, claro, muchos se unieron al carro, otros no estaban tan de acuerdo. Y realmente es que no todo el mundo en el circuito europeo tiene su futuro asegurado. Y digo con esto, tener su futuro asegurado, pues depende. Si te vas a África, probablemente tu futuro asegurado esté asegurado con 5.000 euros. En España no, o dependiendo de tu nivel de vida. Yo no voy a entrar ahí. Pero ayudar tiene que ser, como digo yo, cuando lo de casa ya está solventado. Y yo no veo tan claramente que el Tour Europeo esté solventado. Martín era uno de los... Ya te digo, Martín y yo estuvimos hablando de que cómo íbamos a reanudar, porque nadie lo ve. Nadie lo ve. Las propuestas que ha puesto encima de la mesa el Tour son un poco descabelladas, pero claro, que claramente detrás de esas propuestas no está solo la parte profesional, está la parte de negocio de este circuito. Claro, ahí hay dinero, están los intereses de los jugadores, los intereses de las televisiones, los intereses de cada país, qué patrocinadores pueden aguantar los retrasos, en fin, no es nada fácil y yo creo que bueno, pues habrá que tener paciencia y ojalá que empezar a jugar cuanto antes se pueda y un poco en las condiciones que se pueda y luego ya habrá tiempo de normalizar la situación, en fin, no es complicado. Álvaro, ¿tu Atleti cómo lo ves? Si habéis ganado al Liverpool, deberíais de ganar la Champions, si no se juega, ¿no? Me gusta escuchar esa forma de pensar porque yo creo que viene de un madridista. Esa forma de pensar claramente viene de un madridista. Me gusta ver que las obligaciones de nuestro equipo son las que deberíais tener vosotros. Me encanta. Pero yo no comparto tu punto de vista. Y pongo un símil o comparación. Es decir, que yo vaya líder la tercera jornada no claramente es un indicio de que yo gane el torneo. Pues va a pasar con esto. Le hemos ganado al Liverpool con nuestro sistema habitual, que podrá ser más criticable o menos criticable, más bonito o menos bonito, pero competitivo es claramente. Entonces, cuando pasamos de ser competitivo a añadir jugar bonito, ese espíritu es muy madridista, es muy de los equipos de arriba, esa es la verdad. Pero nosotros vamos a otro ritmo, nosotros vamos a otra historia. Oye, ¿te has vuelto a vestir de rojo y blanco pensando en el Atlético? Aquello fue un guiño que marcó historia, marcó historia. Te vas a reír, pero había un tiempo en el que llevaba ese outfit, llevaba esa ropa por si aparecía el domingo. Pero tengo que reconocer que poquito a poco lo he ido eliminando. Lamentablemente no me estoy viendo mucho en los domingos para poder vestirme de rojo y blanco. Pero quiero pensar que volverán. Seguro. Seguro que sí. Tú fíjate que el rojiblanco al final tiene esa impronta de ir un poquito por detrás, ¿no? Tienes el Atleti, estoy pensando en Algeciras, que te pilla tan de cerca, que también es el rojiblanco, ¿no? En fin. Espíritu atlético, ¿no? Es lo que lleva. Oye, ¿estás cocinando estos días o tú no has sido nunca de meterte en cocina? No, y es algo que en tono jocoso mi mujer me ha echado en cara. Porque claro, ella me dice como me dice, o sea, yo le digo, oye, no le eches tanto ajo a esto o córtalo un poquito más corto. Y me dice, qué bien se te da jefe de cocina, pero aquí no te metes, ¿eh? Digo, pero es que es obvio, estás echando mucha pimienta o estás echando poca sal, y si no tal. O sea que no, pero sí reconozco que me gustaría. El tema es que, te lo digo de corazón, estar con estos dos diablos que tengo yo al lado es pesado hasta no poder. Es decir, cuando mi mujer, por ejemplo, ha dicho, oye, que no me preguntes por qué, me tengo que meter en la habitación a limpiar a fondo, me dice. A limpiar a fondo. Te tienes que quedar con estos dos porque si con estos dos no puedo limpiar a fondo. Claro, ese es el modus operandi. O sea, si uno va a hacer algo, el otro tiene que aguantar el carrete. Joder, macho, es que estamos todo el día aguantando carrete. Bueno, y de todas maneras, escucha, ahora sois 2 contra 2. No cometas el error de jugar en un equipo con menos jugadores. Y fíjate que yo pensaba que eso iba por cuestión de sexo, pero me he dado cuenta que no tiene nada que ver. El enemigo es común. Álvaro, que muchas gracias, que ha sido un placer estar contigo un ratito, charlar, ver cómo piensas, cómo te va la vida, que seguro que te va a ir mejor, que estamos deseándolo y verte otra vez ahí arriba, que lo vas a conseguir, pero sobre todo
que os veamos jugando otra vez, que es lo que queremos todos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias porque esto rompe un poquito la monotonía del día a día, tengo que reconocer. Sí. Con respecto a lo que dijo Javi antes, dije que estoy muy reflexivo, no es que esté reflexivo, es que nunca me haces preguntas interesantes. Me preguntas además que por los 3 packs que hice en el 17, por el verde que hice en el 2. Pero escucha, Álvaro, tú sabes que yo soy más de sentarme a charlar contigo de muchas cosas que lo de los bogies y los verdes quedan para otras preguntas. Pero en este momento hay que aprovecharte que estás así muy centradito tú en tu casa. Claro, ¿quién te iba a decir a ti, Álvaro? ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a estar 1 mes y medio en casa sin salir? ¿Y lo que me queda? Y lo que te queda. Que tengas mucho ánimo, que pronto salgas y empieces a hacer maletas, que te vaya muy bien y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias y lo mismo para vosotros. Os deseo obviamente que estéis sanos y que podamos pronto hablar de golf y no de esto. Te volvemos a llamar cuando el Atleti levante la Champions, a ver si es verdad. Uy, eso puede estar ahí al lado. Un abrazo, amigo. Chao. Álvaro Quirós, un grande del golf español, claro que sí, que nos ha dado un rato estupendo, que lo disfrutéis mucho y que ojalá le veamos muy prontito jugando. Eso le llevará a conseguir sus nuevos objetivos. Aquí siempre en el periodigolf.com.